Bueno, vamos a empezar desde lo más básico hasta lo más complicado, digamos, que puede llegar a salir. Wolfe no es de complicar mucho sus temas, pero tiene una variedad bastante grande. De todas maneras, siempre más o menos encajan en el mismo tipo de ejercicio. Bueno, manejo de cargas puntuales. Yo ya le había explicado a ustedes que ni siquiera hace falta que ustedes dibujen un sistema de coordenadas en tres dimensiones y coloquen todos los puntos en su lugar, no importa. Siempre y cuando ustedes se manejen de la forma en la que yo les enseñé, donde independientemente de cuál sea su sistema de coordenadas, ustedes ubiquen y respeten, ¿verdad?, la posición de la carga y la posición del punto donde están queriendo encontrar el campo o el potencial. ¿Ok? Inclusive no importa acá el signo de esta carga, ¿verdad? Siempre va a ser el mismo procedimiento. Vector posición de la carga se va a llamar R y vector posición del punto P se va a llamar, por ejemplo, R'. Los nombres que ustedes le pongan acá no importa tanto porque esto depende, digamos, del enunciado. El enunciado les puede dar diferentes nombres, le puede llamar A, B, o pueden no ponerle nombre como está acá. Lo importante es que ustedes sepan que siempre van a hallar el vector de desplazamiento. En todos los problemas de cálculo de campo eléctrico por Coulomb, siempre hallan el vector de desplazamiento y yo me encargué luego de darle siempre un nombre diferente, que es el vector R recursivo. Este vector R recursivo o vector de desplazamiento siempre va de la carga hasta el punto. Siempre va de la carga hasta el punto, por lo tanto siempre va a ser la posición del punto menos la posición de la carga. Siempre. Si anteriormente yo le llamé R' a este y R a este, no importa. Le puedo llamar ahora A y B también y acá tiene que ser B menos A. Siempre tiene que ir de la carga al punto. Entonces, en base a este vector es que se construye ya sea el campo eléctrico, la constante por la carga 1 sobre el módulo del vector de desplazamiento, todavía no le voy a poner índice, al cuadrado por el versor. Ok, siempre se va a construir en función a este vector de desplazamiento, entonces ese vector de desplazamiento es lo primero que ustedes van a encontrar. Bueno, si ustedes quieren el potencial, también se construye a partir de ese vector de desplazamiento, es k veces u1 sobre el módulo del vector. Nada más, no tiene coordenadas porque este elemento es un escalar y este es un vector. Unidades de medida siempre tienen que poner porque se les va a sacar punto. Newton por Coulomb. Les aviso que este tema de las unidades de medida es mucho más importante que el tema de las integrales, por ejemplo. ¿Ok? Pueden poner en Newton metro y en voltio. Otra cuestión importante es que si termina en 10 a la menos 5, o termina en 10 a la menos 4, o termina en, qué sé yo, 10 a la menos 7, no pongan su resultado así. Siempre traten de dejar en función a mili, micro, nano, pico. ¿Ok? 10 a la menos 6, a la menos 3, a la menos 6, a la menos 9, a la menos 12. ¿Ok? Y les aviso ya, si es que ustedes preguntan en el examen, profe, micro era menos 6, micro era menos 9. Se les va a decir sí, no. Se les va a responder. Pero en la cabeza del profesor es de las qué vergüenza que no sepa eso. ¿Ok? Así que, por favor, aprendan ya esto ahora haciendo los ejercicios. Bueno, entonces su respuesta siempre dejen en función a mil y micro nano. Eso se llama notación de ingeniería. Ok,
Bueno, ¿qué pasa si hay más de una carga? Se aplica superposición. Si yo elijo poner una segunda carga acá, entonces voy a tener que encontrar la posición de esa carga respecto al mismo sistema de coordenadas y esta carga va a tener también un vector de desplazamiento hasta el punto de interés. ¿Ok? Siempre el vector de desplazamiento va a ser la posición, va a ir desde la posición de la carga hasta la posición del punto. Eso significa que restando siempre va a ser la posición del punto menos la posición de la carga. Eso es vectorialmente. Entonces, ahora ya tengo dos vectores con el nombre R, ¿verdad? Pongo subíndices R1, R2. Y ya tengo dos desplazamientos. Entonces a este le llamo desplazamiento 1, desplazamiento 2. Este va a ser mi campo 1, mi potencial 1. Y voy a poner acá R1, R1. ¿Ok? Bueno, de la misma manera yo voy a sacar entonces el campo 2. R2 al cuadrado. Este va a ser versor R1 y este va a ser versor R2. Y el potencial también generado por la carga 2, la misma cuestión. A veces Q2 dividido el módulo de R2. Newton por Coulomb, volt. Acá se puse Newton por metro. Ahí. Bueno, ok. De esa manera calculan para cualquier cantidad de cargas puntuales. Ustedes tienen que enfocarse más en encontrar estos vectores de desplazamiento, tanto el 1 como el 2. Entonces, R1 y esto es R2. Ustedes tienen que enfocarse en encontrar R, los desplazamientos, el módulo haciendo Pitágoras y el versor haciendo el vector dividido el módulo. ¿Ok? En eso tienen que enfocarse, no en el dibujo, porque esto se puede aplicar sin el dibujo, sin estar viendo la situación. Acá yo tengo vectores en el espacio y no hace falta que yo esté dibujando, siempre y cuando aplique ordenadamente esto de acá. ¿Ok? Si yo quiero el campo total o el potencial total en este punto, tengo que sumar vectorialmente los campos y escalarmente los potenciales. Y nada más. De ahí surge la pregunta, ¿y qué pasa si una de las cargas es negativa? Vamos a suponer que esta carga de acá es una carga negativa. Entonces, si ustedes respetan este proceso, acá recién ustedes van a cargar la carga con su signo. Qué sé yo, menos 20 micro. Cuando carguen ahí, este negativo de acá se va a encargar de cambiar el sentido de este versor. Entonces, en vez de que sea un vector saliente, ¿verdad? Perdón. En vez de que sea un vector acá saliente, van a encontrar que esta carga cambia acá el signo, entonces este es un vector entrante. Y nada más. Eso tienen en cuenta después a la hora de sumar con el vector campo eléctrico de la otra carga. Ahora acá tampoco va a importar el dibujo a la hora de sumar. ¿Por qué? Porque ustedes acá van a tener un vector y van a sumar componente a componente nomás. No hace falta que hagan la ley del paralelogramo y el teorema del coseno y demás. Suman vectorialmente, porque tienen que trabajar vectorialmente estos ejercicios así. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Ok, voy a dejar estos apuntes ahí como medio resumen teórico. Voy a resolver un poquito más abajo acá. Entonces, ni siquiera sin dibujar realmente,
Las posiciones de las cargas yo le puedo dibujar todo en un plano. A este le voy a llamar Q1, Q2, Q3. Y acá mi puntito, P. ¿Ok? La posición de Q1 le voy a llamar R1 y es el vector que me está dando acá en metros 2, 3, 4. Enseguida le voy a explicar qué es el 30 que está enfrente. La posición de la carga Q2 va a ser menos 1, 4, menos 2. Y de la carga 3, le voy a llamar R3, va a ser 3 menos 2 menos 3. Bueno, y la del punto P es esta de acá que es 6, 5 menos 4. Dice tres cargas eléctricas en nanocoulomb y su posición en metros son 30, 2, 3, 4, menos 20, menos 1, 4, menos 2 y 40, 3 menos 2 menos 3. Calcula el potencial eléctrico en el punto de coordenadas 6, 5 menos 4. Entonces, seguramente algunos ya se habrán dado cuenta que lo que está enfrente del vector no es un módulo, digamos, del vector, no es un factoreo del vector, son las cargas eléctricas en nanocoulomb. Eso significa de que esa manera extraña de darles, no sabemos dónde sacó Wolfe, pero Q1 es 30 nanocoulomb, Q2 es menos 20 y Q3 es 40. ¿Ok? Eso significa estos números que acompañan a los vectores. Bueno, y me pide el potencial, me puede pedir el campo también, no hay problema, ¿verdad? Y yo solamente me preocupo por trabajar con estos vectores de desplazamientos. R recursiva 1, R recursiva 2 y R recursiva 3. ¿Ok? No me importa a mí estar dibujando exactamente la posición en el espacio de cada uno de ellos, ni la posición R1, R2, R3. Estos vectores que están acá, no me importa a mí dibujar. Yo solamente hago un dibujo esquemático de la situación y listo. ¿Ok? No pierdo tiempo dibujando porque el dibujo no vale punto. Bueno, entonces, tienen que hacer por separado y luego aplicar superposición. Vector R1 o desplazamiento 1 siempre va de la carga al punto, por lo tanto es la posición del punto menos la posición de la carga 1. ¿Ok? Entonces sería 6 menos 2, 4, 5 menos 3, 2 y menos 4, menos 8. Módulo de esto, raíz de 4 al cuadrado más 2 al cuadrado más menos 8 al cuadrado. ¿Ok? Esto está en metros, así que no hace falta agregarle el 10 a la menos 2. A ver cuánto sale eso. 4 al cuadrado más 2 al cuadrado más 8 al cuadrado. Raíz de 2 raíz de 21. Si alguien quiere la Casio en la aplicación, me avisa y después le paso. Bueno, ya tengo el vector de desplazamiento de R1. Si el problema me pide el campo eléctrico, entonces ustedes encuentran el vector si quieren, el versor mejor dicho, haciendo directamente 1 sobre 2 raíz de 21 por el vector. Y usan esto
en su ejercicio, en su campo eléctrico. Bueno, después, lo segundo más, o sea, lo siguiente que hay que hacer es para el segundo vector. Entonces, desplazamiento 2 es igual siempre a P menos R2. Va a ser 6 menos menos 1, 7. 5 menos 4 1. Menos 4 menos menos 2 menos 2. Bueno, módulo. Tres raíz de 6. Ok. R2. 1 sobre 3 raíz de 6. Ok. Y el 3. Va a ser 6 menos 3. 5 menos menos 2. Menos 4 menos menos 3. Hagan que también ustedes por ahí, si me equivoco en algo me corrigen porque yo no dormí nada ayer. O sea, hace unos días que no duermo nada porque me lesioné mal el tobillo y me duele demasiado, entonces no estoy durmiendo bien. Estoy tomando muchos analgésicos también, entonces de repente van a ver que digo Q2 digo y escribo Q1 y eso. Corríjame nomás sin miedo. Calle 59 sale por favor. La 1059, Sí, gracias. y ahí es uno, el último componente. Escribí Luego, encima, debajo ah, de la raíz. ven, siempre que estoy así somnoliento me ocurre esto. R3. Mañana me van a reinear luego en el examen. Ok. Bueno, ahí ya tengo todos los vectores, desplazamientos y los módulos. Entonces ustedes ya pueden escribir directamente el potencial total en el punto P es igual al potencial 1 más el potencial 2 más el 3. Y directamente acá pueden sacar como un factor común. Todas las expresiones pues son KQ sobre módulo. Entonces K es un factor común. Acá tienen Q1 sobre módulo del desplazamiento 1 más Q2 sobre módulo del desplazamiento 2 más Q3 módulo del desplazamiento 3. Ok, entonces, em, ahora que la fórmula ya está terminada, ahora ya no hay nada que hacer, o sea, nada más que hacer, más que reemplazar los valores numéricos. Entonces, en este momento recién ustedes reemplazan los valores numéricos. Si ustedes empiezan a reemplazar antes, hallar por partes, y trabajar primero em, cada potencial por separado, pueden cometer errores numéricos, pueden cometer errores de redondeo y puede ser que el resultado no les salga exactamente el mismo que tenemos nosotros en el gabarito. Eso pasaba mucho en la parte virtual. Bueno, entonces acá tenemos un 9 por 10 a la 9, que siempre se va a poder eliminar ese 10 a la 9 por los exponentes de las cargas cuando las cargas están en nano. Por eso siempre es una ventaja de que venga en nano los datos. Para que yo pueda poner acá 30 por 10 a la menos 9. Después esto sobre el módulo de R1, que era 2 raíz de 21, más
Fíjense, la segunda carga es una carga negativa, entonces acá recién aparece el negativo de esa carga. R2 es 3 raíz de 6. Y la tercera carga es positiva, el nano también, y acá esto es raíz de 59. Bueno, entonces, cuando la carga de ustedes está en nano, ustedes pueden evitar si quieren poner el nano, nano y nano, porque estos 10 a la menos 9 se van a factorear y se van a eliminar con este de acá de la constante. Otra cosa, cuando ustedes trabajen acá, ya sea para campo eléctrico o para potencial, asegúrense de que esto esté siempre en metros en el sistema internacional, ¿ok? Porque si se les da las posiciones en centímetros, ¿ok? Para hallar el versor, para esto, ustedes no tienen en cuenta la transformación, pero para este sí. Para el módulo van a poner el módulo en centímetros, pero para el versor esto es adimensional. Eso significa que el 10 a la menos 2 que tenía que haber estado arriba en cada componente se va a ir con el 10 a la menos 2 del denominador que es el módulo. Entonces para el versor no ponen unidad de medida. Pueden trabajar con los números así como les da. Pero para el módulo sí tienen que trabajar en centímetros o en metros. O sea, tienen que trabajar con lo que se les da en el enunciado y luego a la hora de poner en su fórmula siempre tiene que estar en el sistema internacional. Cuiden eso porque eso ya hizo también de que el resultado no le salga exacto, le salga multiplicado por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 4, etcétera, etcétera. Ok. Bueno, no sé si alguien ya calculó mientras que yo hablaba esto. 51,83 voltios. 51,83. Sí. Gracias. Bastante lindo sale. Olvídense lo de que si Volpe hace el ejercicio, olvídense lo de que le salgan números lindos y eso. Cuando nosotros proponemos, tratamos de que los números sean lindos y es medio día de trabajo para que salgan lindos, ¿ok? Así que no se va a preocupar en eso. Mi recomendación, como siempre, es hacer todo literal y al final recién reemplazar los valores. Entonces ustedes tienen todo un proceso por el cual pedir puntos. Bueno, vamos a suponer de que el ejercicio les pedía campo eléctrico. Entonces, si les pedía campo eléctrico, ustedes iban a hacer una suma vectorial de los campos. Iba a ser K, U1, R1 módulo al cuadrado por el versor. La misma cosa acá. U2, R2 módulo al cuadrado por el versor. Esto sería vector sobre módulo. Más Q3, R3 al cuadrado, R3 vector sobre R3 módulo. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿por qué pongo así mi versor R1, mi versor R2 y mi versor R3? Porque acá les convendría a ustedes, ya que los números son lindos, los números del vector desplazamiento 1, 2 y 3 son números lindos. Entonces, en este caso, a ustedes les conviene trabajar con el versor de esta manera, como vector sobre módulo. Entonces, ustedes calculan primero este
número de acá, este número de acá y este número de acá. Y luego multiplican por el vector. Bueno, acá también ocurre lo mismo. Q1 es igual a 30 nano, ¿verdad? Q2 es igual a menos 20 nano. Entonces todos los nanos se van a eliminar con el 10 a la 9 que tiene mi constante. Y también tienen que tener en cuenta que el signo de este Q2 le va a cambiar de signo a este vector, o sea, cada una de las componentes de este vector R2. Entonces, ¿qué van a hacer primero? Van a calcular primero 9 por Q1 sin su 10 a la 9 por 30 dividido el módulo de R1. Acá en el denominador tenemos al cuadrado y a la 1. Entonces el módulo de R1 van a poner ahí abajo al cubo. Acá está el módulo de R1, 2 raíz de 21. Y eso van a elevar al cubo en el denominador. Lo mismo acá para 20. Van a multiplicar por este 9 que es la constante. Y van a dividir por el módulo de R2 al cubo, que era 3 raíz de 6. Y el otro va a ser 9 por Q3, que es 40, dividido raíz de 59 al cubo. ¿Me pueden decir estos tres coeficientes, por favor? Lo más lindo posible. 0,35. No tenés en función a raíz de 21. Entonces saca. Está el cubo nomás, pero voy a ver. Vamos a ver si esta nos saca. Esta suele simplificar mejor, digamos. Dividido. No, no hay caso. Si esta no te simplifica, no te racionaliza y demás, no hay caso. 0,3507. Bueno. 4, 2 menos 8. Este va a ser menos. ¿Cuánto vale esto? Cero coma 4536. 7, 1 menos 2. Más. Fíjense en el negativo que le va a cambiar el signo a todas las componentes del vector. Y el último, 0,794. este era 3, 7 menos 1. Ok. Y ahí porfa si suman los vectores y me dicen el resultado final. Cero coma 61. 5,808. Menos 2,69.
No tiene ningún prefijo, ¿verdad? No. Mili, micro, nada. Bueno. Ok. Ese es el procedimiento, gente. Así tienen que trabajar cuando es un ejercicio vectorial. De hecho, que en cualquier ejercicio luego tienen que trabajar así para no cometer errores ahí con las cuestiones de los signos, de los módulos, de la parte vectorial, etcétera, etcétera. Y se dan cuenta entonces, lo más importante acá es que yo no necesité hacer un dibujo muy exacto. Aplico directamente la cuestión esta de los vectores de desplazamiento, encuentro sin dibujar bien, no necesito ni eso, sabiendo siempre que va desde la carga al punto, y aplico superposición escalar para los potenciales y superposición vectorial para los vectores, ¿ok? Tengan en cuenta nomás, entonces, ah, tengan en cuenta de no cometer el error que cometí acá. ¿Cuál es el error que cometí acá? ¿Alguien pilló? ¿Alguien Lo bastante se da acá. cuenta de que faltó acá, gente? Algo que expliqué acá arriba fue. Expliqué y no apliqué. No está del todo mal, solamente el prefijo está mal. Atiendan bien. Cuando hacen este cálculo, ¿sí? Yo le estaba diciendo que ustedes tienen el 9 de la constante, la carga 1 que es 30, ¿verdad? Y este de acá tiene que estar en metro, ¿ok? Este tiene que estar en metro. ¿Cuánto era el módulo de R1? Ah, no, está bien y nuestro resultado. Te Sí, dan está bien. metros, creo que la distancia luego. Sí, está bien. Este no es el ejercicio que te dan centímetros. Está bien, está perfecta la respuesta. Quiero aclararles nomás que si le dan centímetros, esto tiene que estar en metros. Vamos a suponer de que estas coordenadas de acá estaban en centímetros. ¿Ok? Eran 4, 2 y menos 8 centímetros. Eso es parte del dato. Quiere decir que el módulo va a estar en centímetros cuando hagan Pitágoras. Pero este va a ser adimensional. Entonces, si ustedes hallan el campo eléctrico, ahí no van a poder hacer este producto del módulo de este al cuadrado por este módulo, porque este módulo va a estar en centímetros y este en metros, metro cuadrado. ¿Ok? Porque ahora está en metros, puedo hacer esto. Pero si estuviese en centímetros, yo tendría que mirar acá 2 raíz de 21 centímetros y tengo que ponerle el 10 a la menos 2 antes de elevar al cuadrado. Entonces ahí, si ustedes quieren conservar su vector 4, 2 menos 8 en centímetros, el versor o el módulo que le convierte en versor tiene que estar en centímetros también, que es 2 raíz de 21 nomás. ¿Ok? Entonces ahí este se va a multiplicar por este, pero solamente el cuadrado tiene el 10 a la menos 2. Este no tiene el 10 a la menos 2. Y ahí les va a salir diferente el número. ¿Estamos? Tengan en cuenta eso. Pero eso es en el caso de que les den centímetros. Acá nos da todo en metros. Así que sí podemos hacer eso de juntar estos dos denominadores en un R cubo. Ok, ¿alguna pregunta? Y no nos conviene pasar nomás todo al sistema internacional y después trabajar. Y sí, pero si pasan al sistema internacional, acá ya tiene que ser 0,04, 0,02 menos 0,08. Después al hacer la raíz ya le va a salir más feo todavía. Y les deja un poquito feo todo lo... Van arrastrando problemas de decimales. Por eso yo prefiero que cuando
los vectores están así en enteros y es algo, son números lindos, ¿verdad? Trabajen de esta manera, usando R cubo en el denominador. Pero tengan cuidado nomás de que si está en centímetros el vector, este módulo que le divide no va a tener el 10 a la menos 2 que tiene este de acá. Entonces van a cambiar los coeficientes. Después le voy a mandar un ejercicio parecido a este para que practiquen dónde están en centímetros los datos, ¿sí? Le voy a mandar eso con la respuesta. Bueno, ¿alguna pregunta más sobre este tema? Profe, yo tengo una pregunta sobre otra cosa creo que más o menos parecido a esto. Sí, Para hallar las fuerzas de Coulomb, eh, ahí se hace también tipo, si te pide, qué sé yo, la fuerza en tal punto se hace igual de la carga hasta el punto donde está la carga, la la carga carga que no de... es fuente. Sí, sí. Bueno, voy a explicar eso. Acá ustedes tienen tres cargas fuentes, ¿ok? Q1, Q2, Q3 se llaman cargas fuentes porque son las que producen acá el campo eléctrico. Normalmente después de que él te haya pedido el campo eléctrico en un punto, que es todo un tema de cálculo, ¿verdad? Algo muy largo, no va a ser tan hijo de P de decirte que calcules en otro punto diferente, poniendo una carga de prueba Q sub 0, cuál es la fuerza de Coulomb. Porque eso implicaría volver a calcular el campo eléctrico en ese punto. Entonces, si te llega a pedir que hagas una fuerza de Coulomb, va a ser colocando una carga en ese punto P. ¿Ok? Ahí te va a decir que coloques la carga de prueba y que ahí calcules la fuerza de Coulomb. Entonces, vamos a suponer que el enunciado dice, les da un ítem C, ¿verdad? Ya que esto era un ítem B. Le da un ítem C y les dice calcular la fuerza ejercida por Q1, Q2 y Q3 sobre una carga de prueba Q sub 0 igual a, qué sé yo, 20, no, tiene que ser mucho más chico, 20 5 Coulomb colocada en el punto P. Bueno, primero que nada tiene que ser una carga mucho más chica que las cargas fuentes. Las cargas fuentes están en nano, entonces esta seguramente va a estar en pico. Tiene que ser más chico porque la idea de la carga de prueba, siempre es que no afecte el campo eléctrico que generan los otros dos, o los otros tres en este caso. Entonces ustedes directamente hacen fuerza de Coulomb es igual a carga de prueba por campo eléctrico en ese punto. Eso significa que directamente ya tienen que multiplicar nomás ya 20 por 10 a la menos 12 por cada elemento de ese vector. Y como esto está en Coulomb y esto está en Newton por Coulomb, entonces el resultado va a estar en Newton. Y ya está. ¿Ok? Ahí, por ejemplo, seguramente cuando hagan esta distributiva les va a quedar por 10 a la menos 12 otra vez de vuelta. Entonces ustedes pueden distribuir solamente el 20 y poner el 10 a la menos 12 con el Newton, o sea, pico Newton por Coulomb. Pueden hacer eso. Pico Newton, ¿no? Perdón, pico Newton. ¿Ok? Bueno, entonces sí o sí les va a dar una carga de prueba. Esta carga tiene que ser más pequeña que las de fuente y les va a colocar esta carga en un punto donde ya tienen el campo eléctrico. O si no, van a tener que hallar de vuelta el campo en el punto donde está la carga de prueba.
Si les pide directamente la fuerza de Coulomb de entrada luego ya, vayan por el mismo camino. Calculen primero el campo eléctrico y cuando tengan el campo eléctrico, ahí recién hagan esto que está acá. Siempre ese es el procedimiento. Campo eléctrico primero y luego aplican esta fórmula y sacan la fuerza de Coulomb. ¿Otra pregunta? Una pregunta más, profe. Sí. Si por ejemplo te da, qué sé yo, sobre el eje X o te da el ángulo, o no sé, el ángulo de tu vector campo eléctrico y querés componer sobre los ejes coordenados, allá trabajas como vector nomás y tipo, o sea, trabajas con el módulo nomás y no usas el signo de tu carga si es que te da. O sea, si voy a conocer la dirección del vector. Si voy a conocer la dirección del vector, ya usar los valores absolutos, ¿no?, de las cargas. Eh, ya podrías hacer eso de descomponer sobre el eje X, sobre el eje Y o sobre el eje Z y trabajar con los módulos. Pero para eso tenés que conocer ya la dirección del vector. Siempre que ustedes em, hacen Gauss, por ejemplo, ustedes ya conocen la dirección del vector. Cuando hacen cargas puntuales también ya conocen la dirección del vector porque saben que el de las cargas positivas va a ser saliente a la carga y el de las cargas negativas van a ser entrante a las cargas. Entonces ustedes pueden dibujar y fijarse ya, digamos, por el módulo y el ángulo cuál va a ser la resultante. Sería resolver gráficamente el ejercicio. Esto sería vectorialmente. Pero sí pueden hacer eso. Conociendo las direcciones de los vectores pueden descomponer sin problema. ¿Alguien quiere preguntar algo más sobre esa parte? Entonces, para esa gente que suele llegar a este punto de, del semestre y decir que entiende la clase pero no sabe ni por dónde empezar a hacer los ejercicios, recuerden nomás, un ejercicio de cargas puntuales siempre encaran dibujando este dibujo esquemático. Siempre le ponen recursiva y enumeran y siempre toman los vectores de las cargas a los puntos. Estos vectores cursivas se pueden encontrar sin dibujar en el sistema coordenado X, Y, Z, la X y Z. Se puede encontrar haciendo directamente resta vectorial de posiciones. Encuentran eso. Una vez que encuentran eso, plantean la fórmula de potencial puntual y de campo eléctrico puntual. Suman todos los escalares si es potencial y todos los vectores si es vectorial y ya terminó el ejercicio. Ok, es cuestión de que hagan uno o dos ejercicios más hoy y mañana y ya está. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Otro TDA famoso conocido de golpe que tiene en cuenta el tema del contacto entre las cargas entre los conductores. Como le había dicho yo en la parte de potencial, tuvimos dos clases de potencial. Siempre que haya contacto entre conductores, va a haber una igualdad de potenciales, independientemente de la forma que tengan los conductores. Siempre que ustedes ponen en contacto un conductor 1 con un conductor 2, aunque se estén tocando en un solo punto, automáticamente se convierten en una superficie equipotencial. Quiere decir que en cualquier punto que yo tome de ambos conductores, inclusive en el volumen de los conductores, los potenciales van a ser todos iguales. ¿Ok? Ese concepto de modo práctico me sirve solamente cuando yo tengo esferas. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que tengo dos esferas acá.
Así. Bueno, dice dos esferas conductoras consideradas puntuales de 2 centímetros y 3 centímetros, cargadas eléctricamente con valores absolutos de 20 nanocoulomb y 60 nanocoulomb, separadas 20 centímetros, se atraen con cierta fuerza. Se ponen en contacto y luego se separan hasta que el vector fuerza sobre la primera sea el mismo que en el anterior. Dibuja y calcula la nueva separación. Bueno, uno de los problemas luego de lidiar con los ejercicios de Wolfe ya se darán cuenta que es el castellano. La manera en que él enuncia los problemas es muy particular. Podemos decir que no enuncia correctamente, ¿verdad? Parece que le falta datos, parece que falta aclarar ciertas cuestiones. Estas cosas o sea, las dudas que ustedes tengan de los enunciados pueden preguntarnos nomás en el examen y nosotros vamos a aclarar. Por ejemplo, acá les dice de 2 centímetros y 3 centímetros. No saben ustedes si es radio o diámetro. Lo más probable es que puedan usar esto como radio o como diámetro y no influya en el ejercicio. Entonces vamos a considerar de que es radio A 2 centímetros y radio B 3 centímetros. Cuando ustedes copian los enunciados, o sea, sacan los datos de los enunciados a su hoja, ya tienen que pasar directamente al sistema internacional. Porque a Wolfe le encanta dar diámetros y le encanta dar en centímetros o milímetros. Y ustedes no van a usar eso en los problemas, van a usar todo en el sistema internacional. Entonces cuando miran un enunciado, traten ya de copiar en su hoja en forma de radio, si les dio diámetro o radio, en forma de radio, y si les dan centímetros o milímetros, ya en el sistema internacional. Después dice cargada eléctricamente con valores absolutos 20 y 60. Fíjense que les habla de los valores absolutos. 20 nano y 60 nano. Le dice que las dos están separadas una distancia de 20 centímetros. También en el sistema internacional ya copian los datos. Bueno, y ahí se estarán preguntando si la separación es entre la superficie o entre los centros. ¿Cómo está esa separación? Y lo más evidente siempre es que cuando les dé esfera, la separación se mida desde los centros, ¿verdad? O prima o, entonces D es esto. Bueno, otra cuestión cuando trabajan con cargas esféricas es que les diga si pueden considerar esas cargas como puntuales. Eso encuentran acá en el enunciado, consideradas cargas puntuales. ¿Qué significa eso? Que si ustedes quieren encontrar el campo eléctrico en un punto exterior a una de las esferas, pueden usar la fórmula de la carga puntual, KQ sobre desplazamiento módulo al cuadrado por versor. Solo que tengan en cuenta que esta Q es la Q neta de la esfera. Lo mismo para el potencial. En cualquier punto del exterior de la esfera, solamente en el exterior, usan la fórmula de un potencial puntual. Ok, a eso se refiere con consideradas puntuales. Bueno, entonces al principio las dos cargas van a sentir una fuerza ya sea de atracción o de repulsión, dependiendo del signo de la carga. Si es que yo supongo que esas fuerzas son, por ejemplo, de atracción,
esas fuerzas tienen que estar actuando en el centro de las cargas. ¿Por qué yo sé que actúan en el centro? De vuelta por lo mismo, porque puedo considerar que las cargas son puntuales. Y al decirle que las cargas consideradas puntuales o son consideradas puntuales, ustedes saben que esa carga puntual estaría en el centro de cada esfera. ¿Ok? Entonces, así. Esto es QA, esto es QB. Bueno, no, QB es el Profe, más grande. eso sin importar que sean conductoras. Sin importar. En el momento que les diga que pueden considerar puntuales, pueden considerar como que la carga puntual está en el centro de ambas. En realidad, cada QA es el más chico. Y este es QB. Ok. Esta fuerza de atracción y esta de acá, yo considero nomás que son de atracción. Ustedes pueden considerar de que son de repulsión también. Yo considero atracción significa de que una de las cargas es positiva y la otra es negativa. Si ustedes empezaron el ejercicio considerando que son de repulsión, no hay problema. Las dos cargas tienen el mismo signo, ya sea positivo o negativo. Eso no va a influir, por eso que ya les da en valores absolutos. Ok, bueno. Entonces, yo puedo calcular esa fuerza, sea de atracción o repulsión. Puedo calcular por lo menos el módulo de la fuerza. Va a ser K veces la carga A por la carga B, dividido en la separación entre los centros, que es lo que importa, al cuadrado. Ese va a ser el módulo. Para ser más específico, suponiendo que uno es negativo, entonces tengo que ponerle valor absoluto a cada las cargas. Entonces este es el módulo de la fuerza. Esta fuerza es la que yo quiero que se conserve. Yo ahora voy a hacer contacto entre las dos, ¿cómo se dice? Esferas. Y en el momento en que yo haga contacto, los potenciales se van a igualar en la superficie de las esferas. Eso significa que si yo considero que la esfera es una carga puntual V, el potencial a una distancia RB es igual a potencial B, le voy a poner, o mejor le llamo P a este punto de contacto. El potencial en P por la primera esfera es K veces V sobre RB. Todo módulo, todo valor absoluto. ¿Ok? Y esto tiene que ser igual a K veces el potencial de la carga A. O sea, considerando de que acá está mi QA y esto es RA. Entonces, en ese punto de la superficie, una carga puntual produciría este potencial y este potencial. Como son dos esferas conductoras consideradas cargas puntuales, yo puedo igualar esos potenciales a una distancia RB y RA porque son los potenciales de la superficie. Toda entonces la superficie de la esfera 1 está ahora mismo al mismo potencial que este de acá. Bueno, después se separa esto. Lo que tienen que tener en cuenta es que para que ese potencial se iguale en este punto, necesita haber un intercambio de carga. Parte de la carga de uno y de la carga del otro se van a reacomodar. Entonces, si la esfera realmente tenía su carga en su superficie, no importa cuál sea la positiva y cuál sea la negativa,
En el momento que se tocan, se van neutralizando ciertas cuestiones, ciertos electrones con ciertos protones, se van neutralizando y al final va a quedar una carga en exceso que va a ser de la misma magnitud que la mayor carga. Entonces, si por ejemplo yo estoy considerando de que esta carga de 20 era la negativa y esta era la positiva, al final de todo este tema va a quedar una carga de 60 menos 20. Esta va a ser la carga residual que va a sobrar, que va a ser un positivo 40. Si es que yo considero al revés, que 60 era el negativo y 20 era el positivo, el residual va a ser de menos 40. Pero al final, ¿qué signo es el que sobrevive? El de la carga de mayor valor absoluto. Y esa carga se distribuye después por las dos esferas de tal manera que los potenciales se puedan igualar. Entonces, cuando ustedes igualan los potenciales, las cargas ya no son las mismas que dio el dato. Ya no son QA y ya no son QB. Las cargas ya son Q'B y Q'A. ¿Y cuál es la relación entre Q'A y Q'B? Es la conservación de la carga. La carga A más la carga B se sumaron al principio con su signo y todo. Al final fueron una diferencia porque tenían signo diferente, porque yo supuse eso. Pero ustedes van a hacer una suma con signo. Significa que si uno es negativo, será una diferencia. Si los dos son negativos, será una suma, pero con resultado negativo. Esto es la carga neta del sistema. Y esa carga neta del sistema es la que se va a conservar. Quiere decir que si yo sumo QA' y QB' con sus respectivos signos después, esto tiene que ser igual a esto. Entonces, esto me da una ecuación que es de la conservación de la carga y esto me da una segunda ecuación que es de la igualación de potenciales. Siempre esas dos ecuaciones se trabajan juntos en un sistema y lo que se hace con esto es lograr sacar la nueva carga en cada una de las esferas. ¿De qué sirve sacar las nuevas cargas de cada esfera? Que con esa carga yo voy a poder volver a separar ambas esferas hasta encontrar el requisito del problema, que es que yo encuentre la misma fuerza otra vez entre ellos. La misma fuerza del principio. Pero ahora esta fuerza, como hubo un cambio de carga, esta fuerza va a ocurrir cuando se separan a una distancia x diferente de d. Y esa x es la incógnita del problema. La nueva separación para que las fuerzas sean iguales. Bueno, entonces tengan en cuenta una cosa acá, ahora que ya entienden todo el proceso. Cuando ustedes tocan dos esferas, sí o sí al terminar, la carga neta es la que se va a distribuir respecto a los radios por igualar los potenciales. Eso significa de que la carga final en las esferas va a tener el signo de la carga más grande. Pero lo importante es que después del contacto ambas cargas tienen el mismo signo. ¿Ok? Ambas cargas tienen el mismo signo. Eso es lo importante. ¿Por qué es importante? Porque cuando yo separe esto, realmente estas fuerzas de acá no van a ser de atracción. Porque sí o sí al tocarse las cargas, al tocarse las esferas, sí o sí ambas cargas tienen el mismo signo. Y si son dos esferas con el mismo signo, necesariamente las fuerzas son de repulsión. ¿Ok? Entonces, luego del contacto, las fuerzas sí o sí son de repulsión. Tengan en cuenta eso. Esto les va a servir cuando hagan ejercicios con péndulos. Al principio ustedes pueden tener dos péndulos que se atraen o dos péndulos que se repelen.
Si ustedes hacen contacto con las esferillas de los péndulos, van a llevar la misma carga, sea negativa o sea positiva. Entonces al final sí o sí se van a estar repeliendo de vuelta. No importa si se atraían o se repelían al principio, luego del contacto necesariamente se tienen que repeler. Lo mismo pasa acá. No importa cómo yo supuse las fuerzas al principio, cuando se toquen, ambos van a tener el mismo signo de carga, entonces las fuerzas van a ser de repulsión. Entonces, si el problema me exige a mí de que las fuerzas sean idénticas que el principio, hasta que el vector, fíjense ese término vector, el vector fuerza sobre la primera sea el mismo que en la anterior. Entonces sobre este de acá, yo quiero que el vector fuerza se conserve. Eso significa de que tiene que conservarse tanto en módulo como en dirección y sentido. Quiere decir que si yo quiero que el vector fuerza se conserve, y ahora mismo es un vector fuerza de repulsión, o sea que conserva su módulo, su dirección, pero no su sentido, lo que yo voy a hacer ahora es un pequeño artificio y voy a moverle a este de acá a la misma distancia x igual a d, pero del otro lado. Entonces, ¿qué va a pasar si yo hago esto? Más o menos por ahí. Ahí. Si yo hago esto, la fuerza tiene que ser de repulsión. Quiere decir de que este vector de acá, más o menos, este vector de acá va a seguir teniendo, como yo no cambié ningún parámetro, no cambié la carga, no cambié ni la distancia, entonces el vector en sí tiene la misma dirección y el mismo módulo, solo que ahora ya va a estar mirando hacia la derecha, porque es una repulsión respecto al otro. Entonces sobre este también va a haber el mismo vector fuerza porque son par de acción y reacción. Entonces hace falta que haya ese cambio de posición entre Q1 y Q2 o QA y QB para que se puedan mantener los vectores fuerza. Si era mantener el módulo nomás, no importa entonces que se hayan cambiado de sentido. Pero si te pide mantener el vector fuerza, entonces sí. La fuerza sobre el más grande tiene que mirar siempre a la derecha y sobre el más chico siempre a la izquierda. Entonces para que eso ocurra luego del contacto, habrá que mudarle de lugar a la carga más pequeña de tal manera a mantener los vectores fuerzas iniciales. ¿Ok? Bueno, entonces, estos vectores fuerza después del contacto se pueden calcular haciendo también k veces el módulo de QA' por el módulo de QB' dividido la nueva separación al cuadrado. La nueva separación le voy a llamar x. Directamente. Entonces acá a ustedes ya les restaría trabajar nomás ya con el tema de los valores, ¿verdad? Bueno. Ok. Bueno. Entonces, vamos a tener en cuenta la cuestión del enunciado que dice que se atraen. Entonces mi suposición de que son positivas y negativas me favorece a esto que el enunciado dice de que se atraen. Entonces, ustedes acá sí ya van a tener que razonar, digamos, cómo va a quedar la carga. Si los valores absolutos son 20 y 60 y estos se atraen, ustedes realmente no pueden saber cuál de ellos es el positivo y cuál es el negativo. No hay suficiente información para eso. Podría ser este que es el de 20, por un poco, el de 2 centímetros es el de 20. Este podría ser el negativo y este el positivo y se estarían atrayendo.
Al poner en contacto, si es que esto es negativo y esto es positivo, al poner en contacto entonces va a haber un menos 20 más 60 de carga neta. Ok, eso me daría un positivo 40, que es lo que se va a distribuir después. Esto en el caso de que este sea negativo y este sea positivo. ¿Se van a estar atrayendo al principio? Sí, porque son de signos contrarios. Entonces esto no cambia, o sea, esto se adecua a lo que me dice el enunciado. Pero otro alumno puede venir y puede suponer de que este era el positivo y este era el negativo. Si hacen eso, si ese alumno hace de esa manera, su carga neta le va a salir más 20 menos 60. O sea que le va a salir menos 40. Bueno, de todas maneras, esto de la carga neta tiene uso solamente en estas dos ecuaciones. Cuando ustedes calculan la fuerza, ustedes ya saben que es de atracción al principio y de repulsión después. Si ustedes conocen la dirección de la fuerza y el sentido de la fuerza, pueden trabajar con los valores absolutos, así como puse acá en la fórmula. Y no se van a tener que preocupar si eligieron bien este o eligieron bien esta opción. Entonces, siempre que ustedes conozcan la dirección y el sentido por cuestiones del problema, pueden trabajar con valor absoluto. Bueno, entonces, no importa lo que pase acá, si ustedes son de los que hicieron esta suposición o esta suposición, a la hora de resolver este sistema, van a tener la K se va a eliminar, ¿ok? Y van a tener la relación de las cargas después del contacto, que ya van a tener el mismo signo, entonces el valor absoluto va a ser QA' igual a RB sobre RA, QB', mejor dicho. QA'. Está en la primera ecuación. RB sobre RA es 0,03 sobre 0,02. Como es una relación, yo puedo poner nomás 3 sobre 2 y ya está. No importa si está en metros o centímetros. Entonces el valor absoluto de Q de prima es igual a 3 medios o a prima. Y eso voy a reemplazar acá. Fíjense, cuando hacen esta segunda ecuación de igualar la carga neta, ahí sí tengan en cuenta el signo o no les va a salir. Entonces, un alumno va a decir que esto es QA más QB es más 40 igual a QA' más QB'. Y otro alumno va a decir, bueno, esto es menos 40 igual a QA' más QB'. Bueno, entonces, ¿cómo llevo yo este dato que está en valor absoluto a este de acá? Si los valores absolutos están en relación 3 medios, entonces ustedes acá tienen que saber de que ambas cargas terminan con el mismo signo. Si al final ambos se suman, ambos tienen el mismo signo y se suman, entonces ambos tienen que ser positivos. Eso significa que yo puedo llevar esto quitándole el valor absoluto acá sin ningún problema. O sea, 40 va a ser igual a QA' más directamente 3 medios QA'. ¿Cuánto sale QA' acá? Recuerden que esto está en nano coulomb. 16. 16. 16. Bueno, ¿el total cuánto era? Positivo 40. Quiere decir que QB' tiene lo que falta para completar el total,
Si esto era positivo 16, él tiene positivo 20, 34. No, 24, ¿verdad? Positivo 24. ¿Ok? Bueno, si yo voy a reemplazar este 3 medios de acá, yo también pienso, bueno, una vez que se tocaron, la carga de menos 40 es la que se tiene que repartir un poco para este y un poco para este. Quiere decir de que esto es un número negativo y esto es un número negativo. Si ambos son negativos, yo puedo trabajar también con el valor absoluto. Solo que no puedo yo poner las barras acá, porque al final el resultado va a salir negativo y me va a confundir. Pero como ambos tienen el mismo signo, yo puedo trabajar la misma relación de valor absoluto sin ningún problema. O sea, este alumno haría menos 40 UA' más 3 medios UA'. Y le va a salir exactamente lo mismo, ¿verdad? Solo que con signo negativo. Profe, siempre que voy a hacer el contacto entre esferas, siempre las cargas tienen que ver con su signo o no necesariamente. Es que cuando hacen el contacto ustedes ya, ya están trabajando con la carga nueva, pues. Lo que tienen que atender es que hagan la igualdad a la carga neta y esa carga neta sí tenga el signo inicial. Pero cuando ya hicieron el contacto, ya se dan cuenta acá que independientemente de si la carga neta era positiva o negativa, ustedes reemplazaron nomás la relación e igual salió. ¿Ok? A lo que quiero llegar es que no importa cómo ustedes hayan considerado quién es el positivo y quién es el negativo, al final esta relación que se da con los valores absolutos es directamente reemplazable en la conservación de la carga. ¿Entendés? Entonces, independientemente de cómo haya hecho el alumno, cómo haya considerado los signos, lo importante es solamente esta carga neta, que es Q inicial A más Q inicial B, considerar los signos ahí. Después ya no hace falta considerar los signos. Si ustedes consideraron bien acá, ya sea positivo o negativo, les va a salir correctamente el resultado sin tener en cuenta los valores absolutos. ¿Ok? Pero tengan el concepto en mente nomás de que QA' y QB', que son después del contacto, siempre tienen que tener el mismo signo y ese signo siempre tiene que ser el de la carga neta. Bueno, y ahora que voy a trabajar con la fuerza, ahora sí ya no me calienta a mí la cuestión de los signos de las cargas. Porque yo ya sé ya sé cuáles son las direcciones y los sentidos. Así que a mí solamente me interesa a mí trabajar con módulos. Entonces, si yo igualo el módulo de f con el módulo de f', fíjense que hablo de módulo y ustedes van a ver que si yo no le pongo flecha es módulo. Porque siempre le pongo la flecha y ustedes también siempre deberían ponerle. Módulo de QA, módulo de QB, d cuadrado, QA', QB', x cuadrado. Entonces la K no influye, la X, que es mi incógnita, voy a poder despejar de acá. Ok. Voy a tener todos valores absolutos. QA' salió 16. Nano. QB' salió 24 nano. QA inicial era 20 nano. ¿Verdad? No importa si ustedes suponen que esto es positivo o negativo porque están trabajando con valor absoluto. Y QB era 60, creo. Ok.
Todo esto multiplicado por d cuadrado, que ese sí no me acuerdo cuánto era, 20 centímetros. Bueno, si ustedes ponen 20 acá, el resultado va a estar en centímetros. Si ponen 0,2 va a estar en metros. Yo siempre trabajo en el sistema internacional al cuadrado. Bueno, todo lo que es 10 a la menos 9 se va a eliminar y van a tener entonces 16 sobre 24, o sea, 16 por 24 dividido 20 por 60, todo eso por 0,20 al cuadrado. ¿Cuánto sale esto? A Ya mí me la salió X, 0,1131 en metros. eso ya es la X final ya. Sí, 0,1131, ¿sí? sí, profe. Bueno, entonces pueden dejarlo así o pueden dejarlo si quieren en centímetros. Esa es la nueva separación entonces. ¿Y por qué les dice dibujar la nueva separación? Porque quiere que ustedes hagan el dibujo así. ¿Ok? Quieren que ustedes hagan este dibujo. Esto valía punto aquella vez. Y casi nadie hizo porque em, justamente el objetivo del ingeniero era que ustedes se den cuenta de que si la fuerza era de atracción al principio, tocan, la fuerza tiene que ser de repulsión. ¿Cómo hago para que el vector fuerza se conserve sobre cada carga? Tienen que cambiar de lugar la carga, tienen que invertir las posiciones de las cargas para que esa repulsión tenga exactamente el mismo sentido que la fuerza inicial. Entonces, esto es parte del problema o de la respuesta, que es el dibujo que les pide. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre este tema? Bueno, vamos a pasar al siguiente. Otra cuestión que Wolfe suele sacar mucho es el tema de los péndulos y de los planos. Este es un tema de él, ¿verdad? Creo que es del mismo examen inclusive que el primer tema. Sí, del mismo examen es. Dice, un plano infinito tiene una densidad superficial de carga eléctrica de 0,5 nanocoulomb por metro cuadrado. Bueno, tengan en cuenta que cuando se les da un plano infinito siempre se les va a dar una sigma constante. O si no, es muy complicada la cuestión. Siempre se le va a dar una sigma constante. Lo mismo cuando se le dé un hilo infinito, va a tener una lambda constante. Entonces acá tenemos un plano infinito que tiene una densidad superficial de carga eléctrica 0,5 nanocoulomb por metro cuadrado. Y cerca de él está un péndulo sujeto con un hilo aislante sin peso eso, de 2 metros de longitud, que forma un ángulo de 61,93 grados por la vertical. Calcula el peso de la esferilla sabiendo que ella tienen una carga eléctrica de 4 nanocoulombs. Bueno, va a haber un techito a donde vamos a atar nosotros nuestro péndulo. ¿Ok? Lo que no tiene masa es el hilo. El hilo no tiene peso ni masa, pero el péndulo sí. Bueno, les dice que el péndulo está formando un ángulo de 61,93 con la vertical.
acá. $61,93. Le voy a poner nombre para mantener lo que les dije al principio, de hacer todo literal. Entonces un ángulo alfa de 61,93 grados. Bueno, después hay un plano que vamos a analizar en breve dónde está. La longitud del hilo le voy a llamar L minúscula nomás, y es 2 metros. El peso de la esferilla es lo que nosotros no sabemos, W, y sí sabemos la carga eléctrica de la esferilla. Su carga eléctrica es 4 nanocoulomb. Entonces el peso es lo que tenemos que calcular. Calcule el peso de la esferilla, el peso entonces vamos a calcularlo en newton. Bueno, ahora fíjense, para que este péndulo esté así, esté formando este ángulo con la vertical, ustedes saben que sobre el péndulo va a haber solamente esta fuerza, ¿verdad? Que es la tensión. Después va a haber el peso. Y tiene que haber una fuerza que le empuje hacia la derecha, de tal manera que compense la tensión horizontal, o sea, la componente horizontal de la tensión. Entonces ustedes saben que acá hay una fuerza que le está empujando así. ¿Ok? Esa fuerza es la fuerza de Coulomb generada por el plano. Ahí es donde entra el concepto que ustedes tienen que tener de las clases, tanto teóricas como prácticas, y de haber leído el libro. Si ustedes tienen un plano con densidad de carga uniforme, o sea que hay la misma cantidad de carga en cada metro cuadrado de esta superficie, ustedes tienen que haber aprendido, ya se espera que sepan, que acá va a haber un vector de campo eléctrico, y ese vector de campo eléctrico va a ser sigma sobre 2 epsilon sub 0. Va a ser un vector perpendicular al plano y va a ser un vector que tiene el mismo valor en todos los puntos del espacio. Un vector constante. ¿Ok? Esto es algo que ustedes ya tienen que saber. Porque si ustedes no saben eso, ¿qué conceptos les permite a ustedes suponer de que esta fuerza es horizontal? Acá yo tranquilamente puedo dibujarle al vector fuerza hacia allá, horizontal o con un ángulo hacia abajo. Con tal, la componente horizontal se va a compensar con la componente horizontal de la tensión y la vertical con la componente horizontal, ya sea vertical, mejor dicho, del hilo o del peso. Entonces cualquiera de estas tres opciones puede ser. Cualquiera de las tres puede ser. Pero si yo sé que el plano infinito tiene un vector campo eléctrico perpendicular y constante, eso me permite a mí poder poner este plano en cualquier posición, por ejemplo acá. ¿Ok? Esta sería la vista lateral del plano. Su espesor para mí es insignificante y lo tengo nunca en cuenta. Entonces, esa vista lateral estoy mirando acá. Y las cargas están en su superficie. Si yo sé que un plano infinito con una densidad de carga constante me genera vectores de campo eléctrico perpendiculares al plano y constantes, entonces yo sé
que no importa dónde esté este plano, en este punto donde está esta carga pendular acá, esta esferilla, mi campo eléctrico sí o sí va a ser perpendicular al plano y sí o sí va a tener valor sigma sobre 2 epsilon sub 0. Si un campo eléctrico vos tomás en un punto donde hay una carga, eso se transforma en una fuerza. ¿Cuánto vale esa fuerza? Y vale la carga por el campo. O sea que vale la carga por sigma sobre 2 epsilon sub 0. ¿Alguna pregunta sobre esto? Profe, y la Sí. fuerza en la placa actúa hacia la izquierda, ¿verdad? El par de acción y reacción. ¿O a qué te referís? El par de acción y reacción de esta fuerza. Sí, o sea, la fuerza tiene el sentido contrario al campo eléctrico que produce la placa, en la placa. Sí. Y pues si vos querés encontrar la fuerza que produce esta carga Q en el plano, va a ser exactamente el mismo valor, pero en sentido contrario, ¿verdad? Eso preguntaste, ¿verdad? Sí, profe. Bueno. Bueno, y acá ya es una cuestión de sumatoria de fuerza igual a cero porque este sistema está en equilibrio, ¿verdad? Entonces yo haría horizontalmente, tengo la tensión sería seno de alfa igual a la fuerza, ¿verdad? Que es Q sigma 2 epsilon sub 0. Profe, Ujú. y eso, ese campo eléctrico de la placa infinita es necesario deducir primero o se puede aplicar directo, porque esa era una deducción también. Una deducción, pero yo creo que pueden aplicar directo. Ok. Ahí ustedes, por ejemplo, levantan la mano, preguntan eso. Yo miro el problema y digo, acá lo importante es que sepan cómo colocar el plano, sepan calcular la fuerza, sepan el valor y sepan que es constante, entonces no importa la ubicación del plano, y sepan igualar, hacer equilibrio en el sistema. Para mí eso es suficiente, no necesito que acá hagan ley de Gauss, hagan campo por superficie acá y campo por superficie acá, igual a la cantidad de carga encerrada acá, que es lo mismo que sigma por la delta superficie. Y luego digan, esto se va con esto, sobre epsilon sub 0 por la ley de Gauss. 2 campo eléctrico es igual a sigma sobre epsilon sub 0, es igual a sigma sobre 2 epsilon sub 0. ¿Ven? Una pavada y ejemplo del Sears. Una bacanada completamente eso. Entonces yo por lo menos, si voy a corregir este tema, no me va a importar si ustedes hicieron este Gauss. Ahora, si ustedes me preguntan esto, yo miro en todo el problema y no hay ningún ejercicio de ley de Gauss, quiere decir que este es el ejercicio de Gauss y sí tienen que hacer. Pero si hay otro ejercicio de Gauss, a mí no me va a importar que hagan esto de acá. En líneas generales, si es ejemplo del Sears, no me va a importar la deducción. ¿Ok? Bueno, entonces, esto es sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y sería el peso igual a la tensión por el coseno del ángulo. Como les dije, trabajen todo literal siempre. Entonces ustedes pueden hacer acá W, la tensión pasa dividiendo, van a tener Q sigma 2 epsilon sub 0
Acá tienen coseno de alfa y seno de bajo. Así sería si paso dividiendo el seno y reemplazo la t acá. Coseno sobre seno, bla 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 bla. Está bien. Ok. El peso entonces es la carga que tengo, sigma tengo, 2 epsilon sub 0 tengo y la tangente puedo dejar arriba o hacer cotangente. La tangente abajo o cotangente arriba. Bueno, esto es 4 por 10 a la menos 9. Ahora que ya tengo la expresión final, reemplazo. Sigma me dijo que era 0,5 nanocoulomb por metro cuadrado. Voy a dejar cotangente arriba de 61,93. 2 epsilon 8,85 por 10 a la menos 12. Y nada más. ¿Cuánto sale W? Todo está en el sistema internacional, entonces esto va a salir en Newton. A mí me salió 60,25 nanonewton. Y sí, porque acá tengo 10 a la menos 9, 10 a la menos 9 son 10 a la menos 18. Y sumándole este 12 del denominador va a quedar 10 a la menos 6. Más otra vez las divisiones acá por 0, algo. Va a quedar bastante chico. ¿Está bien? ¿Alguien confirma este resultado? Yo confirmo, profe. Confirmo. 60, ¿cuánto? 25,73. Ok, así nomás. Bueno. ¿Se entiende cómo es la cuestión, verdad? ¿Cómo trabajar? Hay suposiciones que uno tiene que hacer a partir de la experiencia. Y la experiencia no es tampoco haber hecho 1 millón de ejercicios, sino que por lo menos haber visto los ejemplos del libro nomás. Con eso ya van a saber ciertas cuestiones. Fíjense que acá en ningún momento les dicen que el plano es perpendicular al techo por donde está el péndulo. O que el plano es vertical. En ningún momento les dicen. Eso significa que si yo quería, podía haberme complicado también. Puedo haber dibujado así mi fuerza. Entonces esta fuerza tiene que estar perpendicular al plano. Puedo haberle dibujado mi plano así, ¿verdad? Pero ahí yo iba a tener que tomar la decisión de qué ángulo lo que forma con la vertical mi plano para poder saber con qué ángulo descomponer este. Entonces, como no me da ningún ángulo, yo puedo suponer lo más fácil, ¿verdad? Que esto es perpendicular. Lo que ni cagando puedo hacer es suponer de que el plano está acá y el péndulo está arriba. Eso sería un error de concepto porque ahí esta fuerza vertical que generaría el plano sobre la carga jamás le va a producir una torsión o una desviación respecto a la vertical. Entonces, esto por lo menos no se podía hacer. Y sin embargo aparecen dibujos de esta clase en el examen y después en blanco, ¿verdad? Cuestiones así. Bueno, si no hay más preguntas sobre este tema, creo que vamos a tomar nuestro primer descanso y voy a cortar nuestro video por primera vez. La longitud no importa, ¿verdad?
Al final no importó. No se tuvo en cuenta en ningún momento. Yo creo que esa longitud, de repente, las longitudes normalmente luego en estática solamente se tienen en cuenta cuando uno hace momento. Cuando uno hace equilibrio, las longitudes no se tienen en cuenta. Bueno, vamos a cargar. Vamos a tener un pequeño receso mientras corto la primera grabación, no sea muy largo.